Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Este jueves terminando, jueves de Zona Franca, jueves de crisis, nuevamente para el gobierno Petro por cuenta de este capítulo que parece no terminar, el de las chuzadas, el del fallecimiento del coronel Dávila y los cuestionamientos por la aparente financiación irregular a la campaña del presidente Petro. Tuvieron un nuevo condimento en este escándalo que le está acaparando la agenda al presidente de Colombia. La revista Semana, hace apenas unas horas, publicó una nueva revelación. Mencionó que el dinero, es lo que dice un testigo que habló, un testigo anónimo que habló con la revista Semana, que el dinero que se perdió en la casa del ex jefa de gabinete Laura Sarabia no eran 4.000, no eran 7.000, sino una cifra cercana a los 3.000 millones de pesos, y que el dueño de esa suma de dinero era el presidente Gustavo Petro. La acusación de semejante calibre fue sustentada bajo el testigo anónimo, del que no se conocen mayores detalles, aunque durante su relato deja pistas. Parecería que se trata de un integrante de la policía, porque da o deja rastros de lo que él dice podrían ser extralimitaciones o pasar la raya. Precisamente por eso quedan en el ambiente dos grandes preguntas. ¿Qué tanta credibilidad podría tener esa fuente que es anónima y que la Fiscalía dice no conocer? Y el desmentido, por supuesto, del presidente Gustavo Petro, el mandatario de los colombianos, que está en Alemania y que salió nuevamente a poner la cara a las revelaciones de la revista Semana. Desde Alemania, dice, donde está hablando de cambio climático, de relaciones entre los ambos países, está hablando nuevamente de golpe, del escándalo que lo tiene dando explicaciones. Yo creo que yo hablaba de Pedro Castillo y hablaba, no, ya pasaron la frontera. Mucho más allá, ¿no? Y nos van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar el gobierno. Realmente es la tercera declaración del presidente que a la hora colombiana, 12:37 minutos, hora Colombia, puso un mensaje que parecía críptico, diciendo que si se miraban a la prensa si se miraba en el espejo, podría horrorizarse. Muchos lo están interpretando como una responsabilidad de lo que le ocurrió al coronel Dávila a la prensa. ¿Cuáles son los hechos ciertos y los no tan ciertos en semejante escándalo que le está quitando poco a poco la gobernabilidad al presidente Gustavo Petro? Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Laura Sarabia, que era la jefe de gabinete, una de las mujeres con más poder en el gobierno Petro, está respondiendo a las revelaciones diciendo que nunca ha visto ni ha tenido relación con una cifra semejante, que es de 3.000 millones de pesos, que es lo que dice este testigo anónimo se perdió en su apartamento y que le pertenecía al presidente Gustavo Petro. Lo cierto es que este testigo está asegurando que incluso se alcanzó a recuperar una cifra cercana a los 268 millones de pesos y que fue el coronel Dávila quien personalmente se los entregó a la que era la mujer más poderosa de la Casa de Nariño, que emitió este comunicado de prensa hace apenas unas horas diciendo que no tiene nada que ver y que todo esto obedece a una campaña de desprestigio, de quitarle gobernabilidad al presidente Gustavo Petro, que es esta mañana el ojo del huracán, el foco de este escándalo. Esta noche está con nosotros la doctora Margarita Restrepo. Ella es o fue congresista de la República por el Centro Democrático. Doctora Restrepo, buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Muy buenas noches para ti, para todos los televidentes y para todos mis compañeros de panel el día de hoy. Y gracias por aceptar este diálogo. Su compañero de panel es el doctor Yesid García, es dirigente del Partido del Trabajo de Colombia, PTC, simpatizante del Pacto Histórico. Doctor García, un gusto saludarlo. Buenas noches. Mucho gusto, María Camila, para saludarte a ti y saludar a Lucía y a Margarita, con quienes conocía de anterioridad. Gracias, señor, por aceptar esta invitación. Lucía, a la que usted se refiere, es Lucía Bastidas, es concejal de Bogotá en ejercicio por el Partido Alianza Verde. Concejal, un gusto, buenas noches. María Camila, buenas noches, un gusto saludarlos aquí para que hablemos de este bochornoso tema. Yesid, Margarita, un gusto estar aquí en este panel. ¿Qué interpretación, qué lectura está teniendo usted de esta revelación, de este testigo anónimo y el desmentido del presidente Petro?
Bueno, bochornoso todo lo que está pasando para la democracia, para resolver los problemas del país, que debemos estar concentrados en resolver los problemas que tienen los colombianos, que les está alcanzando para comer 2 comidas diarias, que la crisis económica, el alza de la gasolina, la inflación que tiene componentes internacionales y nacionales, y el gobierno, el centro del gobierno dedicado a resolver problemas de corrupción. Aquí la niñera, el charter, el embajador en Venezuela, los dólares, parecen una novela, pero le llegó un capítulo de horror y expreso solidaridad con la familia del coronel Dávila, y es la muerte o asesinato o suicidio de un coronel que estaba en el ojo de huracán porque fue el que le dijeron recupere la plata. Aquí lo que hay que decir es de dónde salieron esos recursos, por qué tenían maletas, y yo creo que Revista Semana no le ha tocado rectificarse nunca de las noticias que sacan, y no creo que la fuente sea anónima, sino que también puede estar en riesgo su vida. Pero píldoras para la memoria. ¿A cuál fue el dirigente, hoy presidente de Colombia, que vieron contando plata en bolsas con un funcionario que está huyendo de la justicia en Suiza cuando iba a ser candidato a la alcaldía de Bogotá? ¿A quién fue? A Gustavo Petro. Y entonces usted cuando dice, ya era experto en el tema de las bolsas, porque fue a Gustavo Petro quien estuvo contando plata en bolsas y que nunca pasó nada y que nunca se resolvió y que el señor Montes está por Suiza. Así que necesitamos la verdad. Señor fiscal general de la Nación, díganos qué fue lo que pasó. Señora Laura Saravia, inexperta manejando la agenda de gobierno, cuéntenos qué es lo que pasó. Aquí utilizaron el poder para hacer del polígrafo y que les devolvieran la plata. Se han recogido 268 millones de pesos. Al general le dijeron, recoja el dinero, pero ¿de dónde salen estas platicas? ¿Quién nos dice? Doctor Yesid, su lectura de las revelaciones de esta fuente anónima y de la defensa del presidente Petro. Yo creo que la situación es desafortunada, María Camila, pero yo pienso que bochornoso es que un país como Colombia, con una tradición democrática fortalecida, donde hubo un presidente electo por mayoría de votos, desde que inició su mandato ha sufrido el embate, las características de sectores políticos que quieren darle un golpe blando y que no se resignan a que por primera vez, María Camila, en 220 años de vida republicana, una alternativa de izquierda, democrática, progresista, aparezca en el firmamento político. Aquí no se trata de que Petro está haciendo una revolución, eso no es cierto. Petro está cumpliendo con un programa que ofreció en campaña y que interpreta las viejas banderas del Partido Liberal, de los demócratas que históricamente han competido por el poder y no lo han logrado, y lo logró Petro. ¿Cómo así que bochornosa la situación del país? No, bochornoso que un fiscal se convierta en el jefe máximo de la oposición a Petro, incluso incitando a cosas tan graves como que la policía desobedezca a su comandante supremo, que es el presidente de la República. Bochornoso que la doctora Cabello solamente haga eco la segunda del señor fiscal en los ataques. Aquí se ha dicho de todo, pero no se habla de la situación económica. Con todo el perdón de Lucía, claro que hay gente que solamente come una vez al día y otra que come 2. Pero por Dios, por eso tienen que responder ustedes, que llevan 220 años en el poder. ¿La oposición se inventó lo de las bolsas y la plata y lo de la niñera? Estoy hablando de la situación. No inventó voy eso. para allá, estamos hablando de la situación económica. Hoy, que el dólar se disparó por culpa del gobierno de Petro y la expectativa de Petro, ya se normalizó. Que la inflación creció por culpa de Petro, no tiene nada que ver con el problema internacional según algunos, ya la inflación se redujo. Que el empleo está muy grave en el gobierno de Duque y Petro lo va a acabar de hundir, ya se mejoraron las cifras de empleo. Que se va a acabar la inversión extranjera. Usted dice, doctor Yesid, que la situación es desafortunada. Quiero preguntarle si no le parece que estamos en la condición de grave, de calificar grave lo que está ocurriendo alrededor de las revelaciones. Cierto si es una fuente anónima, es un testigo ¿Quiere que no conocemos. A las revelaciones? Quiero que se refiera, por favor, doctor Yesid, a las revelaciones. Yo le digo esto. A mí me parece que en ese tema
como dice el presidente Petro, deben resolverlo las autoridades competentes. ¿Yo para qué en este programa voy a decir que se suicidó o que asesinaron al coronel? No, ahí hay una fiscalía que en vez de estar haciendo política contra Petro, debía dedicarse a investigar. Una fiscalía que recibió una denuncia el 29 de enero sobre un robo en una casa, como le ha podido pasar a cualquiera de nosotros. Y el personaje actuó en consonancia y denuncia ante la fiscalía. Y hoy, 15 de junio, no hay una sola información de la fiscalía frente a ese hecho. ¿Qué se hizo esa investigación? Pero ahora sí se abrió otra. Yo rechazo las chuzadas. Vengan de donde vinieren. Pero yo tengo que recordar en este programa que las chuzadas son posibles con una orden de un fiscal. Y que eso lo reconoció el fiscal Barbosa cuando dice, oigan bien lo que dice, es que engañaron de buena fe a un fiscal. Lo timaron, se dejó engañar. No, los fiscales no se dejan engañar. Los fiscales tienen un vuelo propio, tienen una autonomía en la fiscalía. Eso lo ha dicho una y otra vez el fiscal. Entonces, frente a esto yo tengo que decir, ¿por qué los organismos que tienen la misión constitucional de resolverle a los colombianos todas estas dudas y todos estos entuertos no lo hacen? Porque le conviene que haya una situación de desorden, de zozobra. Lo último de semana, yo soy una persona respetuosa de la libertad de prensa. Me opuse siempre cuando salía a la calle a que se ofendiera a un reportero, un periodista, un camarógrafo, porque los progresistas somos demócratas, no somos tiránicos ni absolutistas. Nosotros queremos una sociedad donde se pueda discutir. Ya vamos a hablar, para que vayamos por parte, vamos a ir desglosando esto, doctor Yesid, porque tiene varios capítulos. Rápidamente para darle la palabra a la doctora Margarita. Un minuto, yo le quiero decir eso. El escándalo de hoy, porque todos los días tratan de sacar uno de escándalo, se refiere a una fuente anónima. Esa fuente anónima le dijeron, pero según dice Vicky en la revista Semana, esa fuente anónima vio. No, yo no vi. A mí me contaron. ¿Quién le contó? El coronel Dávila. El coronel Dávila, que se acaba de suicidar o de morir, digámoslo así, porque no. Si fue asesinato o fue suicidio, lo tiene que definir medicina legal. ¿Está claro? Doctora Margarita. Bueno, yo sí les digo que respeto mucho al doctor Yesid, pero yo pienso que él está hablando por él, no está hablando por este gobierno. Llevamos menos de un año de gobierno y la oposición, tengo que reconocerlo, no ha tenido que hacer nada para desacreditar este gobierno. Ellos solos, entre ellos mismos, como una banda de ampones, se han ido deslegitimando uno a uno. Es que es el hijo, es que es el hermano, es que es el cuñado, es que es su mejor amigo, que es Benedetti. Es que es su jefe de gabinete, pero no solo eso, es que es la niñera de la jefe de gabinete y de Benedetti quien va y pone la denuncia de que la habían secuestrado. Muerta de miedo porque ella se había robado la plata. Si yo me robo una plata y voy y pongo la denuncia de que me secuestraron, es porque estoy dispuesta a decir que yo fui la que me robé la plata. Pero ella prefirió decir que se había robado la plata o aceptar a que la investigaran con tal de salvar ese miedo que debía tener, que era su vida. Porque además, fíjense la cantidad de gente que está poniendo denuncias de que su vida está en peligro. Es que el señor de las bolsas del que hablaba María Lucía, hace poquito se murió, también suicidado o asesinado, nunca supimos cómo, pero es que esto ya es un común denominador. Cuando yo venía para acá, mi mamá me decía, no hables de eso. Es un riesgo. Margarita María, no tenés un foro que te proteja. Margarita María, mira las amenazas. Porque es que a eso estamos llegando. El tema anónimo. No sé si hubo un lapsus en decir anónimo o confidencial, pero el hecho es que el testigo existe y que el testigo sí ha dado evidencias. Y hay evidencias como, por ejemplo, el teléfono del general Dávila,
que tiene unos chats en los que tenía sus planes para hacer en media hora, en los que decía que estaba feliz por una cosa y por la otra. No es un chat de una persona que se vaya a suicidar. Un hombre de seguridad jamás deja su arma, y menos en la silla de adelante, y menos con la puerta abierta. Eso pues, eso es que me cuenten una de vaqueros. Sí, el último capítulo, doctora Margarita, es el tema de la plata, y sinceramente quiero confesarle, me resulta impensable, me resulta improbable, o quisiera no pensar en un presidente, sea cual sea, teniendo en la casa de su jefe de gabinete 3.000 millones de pesos y 5 maletas, que es el caso de esta denuncia. Pues yo creo que las evidencias nos llevan a pensar que eso es cierto, pero es que estamos hablando de delitos muy graves. Es que, para empezar, el mismo Armando Benedetti dice claramente, voy a empezar a contar y todos se van para la cárcel. O sea, esto es apenas lo que empezaron a contar. Nosotros no nos estamos enterando de nada, de nada de lo que hay detrás de esto, según Armando Benedetti. Él lo dijo públicamente. Pero además de que les estoy hablando de que aquí ya hay acusaciones de secuestro, de homicidio, viene la libertad de prensa. Un gobierno que promueve las libertades para consumir droga, para abortar, en fin, quiere callar a la prensa. Yo no creo ni que Vicky Dávila, ni que la revista Semana, con la trayectoria que tienen, se vayan a inventar una noticia. Yo pienso que, diferente al presidente Petro, si no les hemos conocido esas noticias oscuras, y hemos tocado temas aquí, ese tema de que saca en su comunicado de que él conoce a los Gilinski y que ha trabajado con los Gilinski. ¿Qué fue eso? ¿Una amenaza para los Gilinski? ¿O hay un mensaje encriptado que no conocemos, quienes no estamos ahí metidos? Me parece, pero eso es gravísimo. Me parece que es pertinente que hablemos de eso. Concejal Bastidas, del comunicado que emite el presidente Gustavo Petro de Alemania, utiliza en 2 oportunidades la palabra difamatorio para referirse, no sabemos, a Vicky Dávila o a la colega Vicky Dávila o a la revista Semana o al testigo. Su reflexión sobre el tono, sobre las frases del presidente Petro en su defensa en este desmentido. Bueno, permanentemente ha estado contra la prensa el presidente Gustavo Petro. Usted, presidente, que se compara tanto con Castillo en el Perú, él salió por hechos de corrupción, porque toda su familia estaba inmersa en temas de corrupción. Aquí no se puede victimizar ya, usted es el presidente de la República. Si usted fuera senador de la oposición y le pasara esto al gobierno, ¿usted qué estaría haciendo? Victimizándole no le queda bien. Aquí necesitamos saber la verdad, aquí no hay ningún golpe blando porque nadie se ha inventado absolutamente nada de lo que está pasando. Plata en bolsas, a usted ya lo vimos, pero además hay unas grabaciones que filtraron los de su misma gobierno, Laura Sarabia con Benedetti, usted presidente con Benedetti, donde le dice cálmese, tranquilo, vamos a hablar, vamos a controlar, usted queda mal parado, así que no es difamatorio lo que está pasando porque es de suprema gravedad. Ponga la cara, dígale la verdad a Colombia, porque los colombianos necesitamos saber la verdad. Doctor Yesid. Pero, Lucía, el otro tema es el que tú has planteado, la libertad de prensa. Si uno recorre la historia de Colombia, aquí sí que no ha habido libertad de prensa. Aquí se han quemado periódicos por turbas empujadas por la politiquería. Aquí ha habido destierros. El Frente Nacional se pactó en Benidorm porque las 2 fuerzas liberales y conservadoras que lo representaban estaban exiliadas frente a la dictadura. Aquí ha habido un veto a los periódicos de izquierda desde que aparecieron los primeros en 1930. Y si yo comparo con la situación de hoy, ¿cuál es la situación de hoy? La revista Semana publica lo que quiere publicar. Es que hay libertad de prensa. La revista Semana usa los argumentos que quiera usar. El diario de mayor circulación nacional, que es el diario cuyo propietario es el mayor grupo económico del país, el domingo pasado puso en sus páginas editoriales 7 artículos de fondo. Todos los 7 artículos eran a cuál más agresivo y bravo
contra el pero presidente eso es Gustavo Petro. victimizarse, No, no. Claro que es victimizarse. Estoy ¿Cuál es la diciendo, verdad? hay libertad de prensa. ¿Qué harían no ustedes? es cierto. No es cierto, Lucía, que en Colombia no haya libertad de prensa en el gobierno de Petro. Es que yo no soy funcionario público, yo no represento aquí el gobierno de Petro. No, pero lo que los colombianos represento una posición política. Usted ha hablado de un progresismo demócrata y respetuoso de la libertad de prensa. Ese es el que tiene Gustavo Petro que hemos visto que ataca a la prensa, ese presidente Petro que dice, Semana dice y el CTI actúa, ¿es un demócrata? Yo creo que es un demócrata, yo creo que Petro es un demócrata. No, yo creo que no. Así lo reconoce el mundo Yo creo entero. Por Así eso lo dice, reconoce el mundo el que no está de entero. acuerdo se Doctora va. Margarita. Pero se va para dónde, el que no está de acuerdo con Petro, ¿para dónde se va? No podemos seguir con la retórica Ni siquiera, que el Frente Nacional, Lucía, aquí y ahora, hay unas bolsas, hay una plata, utilizaron el polígrafo, hay un muerto, eso no se ha hay 3.000 comprobado. millones de pesos. No, Lucía, eso no es un el invento día que de se compruebe volvemos y hacemos el programa y yo vengo aquí, María no se le puede decir a la familia del general Yesid. No, eso tiene que haber investigación. Estoy de acuerdo con el doctor Yesid, aquí hay algo que se llama el debido proceso. Claro. Y tienen todos, incluyendo Pero el es que hay presidente unos Petro, chats de gente debido de proceso. confianza del gobierno, donde Petro le está diciendo a Benedetti, cálmate, yo controlo a Laura, aquí no va a pasar nada. Pues un jefe les de toca Estado sacarla que los dos. dice... Y donde Benedetti déjame- le dicen a Benedetti que están muy bravos porque le quitaron el Le dice, Ministerio del o Interior, se por calla, Dios. o usted se calla o no vuelve a saber de mí. Un presidente de la República con una persona que era el les dice a dos funcionarios, claro que sí, por favor, claro que hasta sí. que no me reúna con ustedes y no tome yo una decisión, guardemos prudente silencio. No, Eso le es digo, equivocado. Si sigues A hablando, usted le saber. resulta, Yo mire, quiero decir doctor algo. Yesid, a quienes están preguntando, porque la conversación de hoy, en todo lo que se ha ido conociendo, usted bien lo decía, esto es en capítulos. Cada día es un capítulo. Y en dosis. A quienes están Absolutamente preguntando, planificados los capítulos, como las novelas de ¿Quién se Corín inventó? Torayo. Yo no sé de si Corín es lo de Torayo Laura, lo de que iban Laura es saliendo. No, mire, aquí hay un Doctor problema Yesid, muy grave. preguntarle para No, pero se van soltando poco a poco. Inventados no. Pero no, sí, Hay sí. novelas Yo que reto se al basan... presidente de la Doctor República Yesid. a que se pare y diga en emisión nacional a todos los colombianos toda la verdad, absolutamente toda Doctor la Yesid, La para viene quienes le están diciendo y la va a decir. quienes le están preguntando a usted, que es un hombre cercano, es un hombre de izquierda, es un hombre progresista, cercano al pacto histórico, si a usted le resulta... Militante del pacto militante del pacto histórico. Si a usted le resulta increíble, imposible, una escena donde se haya perdido 3.000 o 120 o 150 millones de pesos, ¿eso es improbable, es impensable en este gobierno? Mire, yo fui concejal de Bogotá siendo Petro alcalde. Cuando las Hubo bolsas. miles de debates de control político al gobierno de Gustavo Petro. Pero jamás, óigame bien, María Camila, jamás hubo siquiera la insinuación de que no fuera honorable el alcalde de Bogotá. Y lo de Montes Pero y las vivimos bolsas. entonces alcaldías distintas. Lo de Montes. Porque el Montes y las escándalo de bolsas. los basureros. Respondo lo de Montes. Es que ustedes no pueden decir lo de Montes cuando ya hay un fallo de la justicia colombiana aclarando y que Petro no tiene ninguna responsabilidad en eso. Se supo quién era el dueño del dinero. Y Montes está huyendo en Suiza. Simón Por Vélez. favor. Entonces, por Dios. Y el señor de por las Dios. bolsas muerto. Doctora ¿Cuál Margarita. señor de la bolsa? El testigo resultó muerto. Muerto. No O sé si sea por que- homicidio, por suicidio. O sea que- pero era el que podía declarar en Pero contra todo de eso es Petro. para decir en este programa que todos los que pueden O sea, es que- declarar contra Petro van a ser ajusticiados. ¡Qué no, miedo! Estas no Tenemos es, miedo. estas Tanto no son que miren lo épocas que pasó a la pretéritas. Eso también me parece Yo tuve miedo peligroso. muchos años y tengo que decir no me pasó Tenemos nada. miedo. Se los digo con todo el respeto, me parece peligroso, de hecho me parece imprudente, con todo el cariño se los digo decir que todo lo que el que intente declarar o en contra o en un proceso del presidente Petro termina muerto. Doctora Margarita. Bueno, aquí hay varias cosas. Y lo primero es que ahora decían que es que el fiscal general de la Nación hace 15, 20 días tiene el caso y no ha dicho nada. Pues es un caso tan delicado que precisamente se tiene que hacer con toda la seriedad, porque lo que ha pasado con los procesos contra Petro es que se enrarecen. Entonces tiene que ser, yo pienso que tienen que buscar todas las pruebas, tienen que ser un caso muy sólido y tienen que investigar exhaustivamente. Me parece que la Procuradora General de la Nación ha cumplido cabalmente con sus funciones, pero además les digo que es que la oposición él está acostumbrado a ser víctima.
Ahora, no es verdad, doctor Yesid, que es la primera vez que llega alguien de izquierda al gobierno. Colombia había estado gobernado por gente de izquierda. Es la primera vez que llega una persona que empuñó las armas en contra del Estado colombiano a ser presidente de la República. Pero él parece que no se ha enterado que es que él es el presidente de la República. Él cree que sigue siendo o un subversivo o una oposición, Pero usted bien pero sabe, no doctora Margarita, está... que el presidente Petro es producto de un acuerdo de paz entre el Estado y el M-19. Sí, pero él no está asumiendo la dignidad presidencial. Ni siquiera la forma de comunicarle a los colombianos es la idónea. O es que se nos olvida ese Twitter diciendo, nosotros estamos muy tranquilos, no tenemos miedo, cuando acababa de salir esto. Por Dios, a mí sí me preocupa ese tema retador de él, esa falta. Doctor, usted para mí es un doctor, es absolutamente decente, es progresista y creo que usted cree en el cambio. Pero el cambio que propuso Petro no fue más que populismo, que victimizar la oposición. Margarita, yo soy oposición, no hemos tenido que hacer nada. Margarita, porque entre ellos mismos, y lo excluyo a usted, se están destruyendo, se les cayeron las máscaras. Doctor Yesid. Te recuerdo, Margarita, Petro no es el primero que empuñó las armas y llegó al poder en Colombia. Es Navarro que fue Bolívar empuñó las armas, es que Santander empuñó las armas. Entonces no hay Sí, pero no fueron posibilidades. guerrilleros. Ah, no. Ejércitos Libertadores. Ejército Libertad. Bueno, es el derecho que Independencia de tiene Colombia. la gente a sublevarse. Pero pactaron la paz. Petro ha respetado la paz, como la han respetado los comunes una vez firmados los acuerdos de paz. Entonces yo tengo dos opciones. Pero ¿cuál paz ha respetado Petro, doctor? Yo sufrí en la violencia asesinatos de compañeros nuestros de parte de la FARC, del ELN, de los paramilitares y del Estado, porque respetuosos de la democracia no teníamos ni un corta uña para defendernos y nos sacaron de muchísimas zonas de Colombia. Hoy lo reconoce el Consejo Nacional Electoral porque le aviso al país. El Partido del Trabajo de Colombia, miembro fundador del Pacto Histórico, tiene a partir de hoy restablecida su personería jurídica. Y soportamos la violencia. La mayoría Entonces, de los colombianos hemos sufrido la violencia. Pero ahora yo estuve secuestrada. Ahora estaríamos Una prima de nosotros 14 años fue por asesinada eso. en el Nogal. De Y sin acuerdo. embargo, debato desde la parte democrática. Pero el respaldamos señor o no. Petro no se ha enterado que le está promoviendo Pero, la paz. Margarita, porque hasta sus comunicados Margarita, como presidente de la República son violentos y agresivos. Escúchame, Margarita, pero vamos a Una frase, respetar doctor Yesid, para y a redondear. valorar los acuerdos de paz que no firmó Petro, sino que firmó el gobierno de Juan pero Manuel eso está Santos. bien, a mí- Vamos a yo echar no para atrás dis- no, eso, no, vamos yo no a discuto, decir no. La que discusión- todo el que se no, reintegra decir, eso pierde sus derechos no políticos. más Estamos No, señor. desviando el tema. Nadie se reintegraría. Si el tema es la en esas corrupción de condiciones. este Sí, gobierno. primero, los colombianos estamos cansados de discursos. Refrendamos la paz, yo estaba de acuerdo con la paz, voté por el sí, perfecto. Pero hoy la discusión es de corrupción en el corazón del gobierno de Gustavo Petro. La retórica del cambio se les quedó en bla, bla, bla. Las reformas que han presentado están paralizadas. Decidieron dar mermelada a los partidos de siempre vendiéndose como cambio y eso lo vimos. Han renunciado la mitad de funcionarios. Los polos a tierra que tenía el presidente Gustavo Petro, como José Antonio Campos, Cecilia López, Alejandro Gaviria, los sacaron del gobierno. Vemos un Congreso de la República que pusieron en listas cerradas a dedo que no ha dado la talla. Pero aquí lo grave es el tema de la corrupción. Despójese un momentico de ese progresismo que usted llama y diga, si fuera un gobierno opositor de Duque, de Uribe o de Santos, el que tuviéramos una secretaria privada, un embajador en Estados Unidos, una plata, el uso del polígrafo, un muerto, ustedes habían incendiado el país. Ese es un muy Jamás buen ejercicio. incendiamos el país. Pero ponte Claro, la Jamás primera línea. incendiamos el No, país. pero todo lo que Todos te acordamos todavía de la primera yo no línea. puedo responder. Doctor Yesid, Yesid, ese me están parece, ocultando ese me los temas parece de corrupción. un ejercicio interesante, perdón concejal, quitarle el nombre de Gustavo Petro, quitarle Laura Sarabia y ponerle tal vez María Paula Correa y ponerle Iván Duque. Es ¿Usted estaría imposible diciendo hacerlo. en este momento también? No, es imposible que es hacerlo. desafortunado? Yo no imposible. puedo aquí para ganar un debate No, no es ganar. meter a Duque y a Maura Paula en una situación como la que está viviendo Colombia hoy. Yo tengo mi criterio
y mi juicio sobre el gobierno de Duque. Es decir, sobre lo que pasó en el gobierno de Duque, lo que se balancea después de 4 años del gobierno de Duque, donde fijé mi posición públicamente, por escrito en el Senado de la República, de oposición total pero al gobierno de aquí, Duque. ¿qué dices de Pero este no le voy a enrostrar ni a Duque ni a Uribe lo que no tiene que Quiero Porque ver no con tienen ellos. que sacarle nada de eso, si no hace rato se lo Quiero hubieran que sacado. escuchen. ¿Quién se No. inventó? Claro, ¿Quién se acuérdense inventó porque esto? Entonces, unos niñitos se permíteme, les digo montaron. esto. Alguien se El inventó gran las error, bolsas, el polígrafo. el gran Laura error de Sarabia. la Sea corrupción, uno para poder el escucharlos. gran error estratégico de la oposición en este debate sectario contra el gobierno de Petro ¿En este? es que escogieron el campo donde Petro es más fuerte. ¿En cuál? En la lucha contra la corrupción y la honestidad personal. O sea que eso y se lo política. fabricó la Quiero que oposición. escuchemos. La Quiero que oposición se escuchemos el fabricó. consejo. No, eso Laura Sarabia la nombra a Petro. Armando Benedetti ¿Y qué fue su lo que hizo mano Laura derecha. Sarabia? su jefe en campaña. Es decir, Perdón, si a ti quiero te que roban escuchen, en la escuchen, casa, ¿qué? Tú no Entonces, estás escuchan, escuchando quiero y que eso es escuchen. antidemocrático. Quiero que escuchen la defensa del presidente Gustavo Petro. El segundo desmentido lo hace desde Alemania, diciendo, entre otras cosas, que lo van a seguir atacando y que todo lo que está ocurriendo, que es el episodio donde sale el vinculado directamente con la supuesta pertenencia de 3.000 billones de pesos, obedece a una estrategia para romper la relación entre el gobierno y el pueblo. Yo creo que yo hablaba de Pedro Castillo y hablaba, no, ya pasaron la frontera. Mucho más allá, ¿no? Y nos van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar el gobierno. Allí lo escuchaba usted, doctor Yesid, su reflexión sobre esa frase. Me parece que es lo que engloba la defensa del presidente Gustavo Petro, diciendo que lo van a seguir atacando. ¿Usted cree que esto es una estrategia para romper esa relación a la que usted hacía referencia hace unos instantes, relación gobierno-pueblo? Absolutamente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Petro. Este es un gobierno que desde el minuto 0 de su posesión ha sido blanco de una serie de fuerzas políticas que perdieron las elecciones y que no aceptan haberlas perdido. Incluso dentro de esos sectores hay dirigentes mucho más lejanos ideológicamente a Petro, que por lo menos han aceptado que perdieron las elecciones, que tienen una actitud crítica, porque no se trata de que respalden a Petro, pero por ejemplo, yo digo, dejen de enorgullecerse de que las reformas sociales están empantanadas. Esas reformas sociales las necesita Colombia, las necesitan los vulnerables, los pobres, los trabajadores. Es que van a acabar con el empleo porque van a pagar dominicales y nocturnos. Pero si eso se lo quitaron a los trabajadores, Doctor Yesid, 60 billones de el pesos. presidente Petro Doctora siempre Margarita. quiso empantanar el gobierno del presidente Duque y le estuvo dando un golpe blando los 4 años. No. Porque yo veo, por ejemplo, claro, No, ¿por él qué? salió a las calles y no Ajá. de marchas pacíficas, hablamos de marchas violentas, donde hubo pérdidas de vidas, donde hubo pérdidas Petro no materiales. convocó esas Pero no, marchas. claro que No sí, escuchas. está Claro en que Twitter, no escuchas. está Lucía, en yo redes escucho, sociales. respaldó, que es No, muy él distinto a convocó, convocar. él y No, Gustavo Bolívar. no. Incluso se ponían máscaras como si fueran delincuentes. Como dirigente Incluso- sindical no, también, yo no, convoqué, a ver, Petro no convocó. Yesid nos va a dejar Doctor hablar. Yesid. Primero. Pero claro que las dejo hablar, No, faltaba A ver, yo más. les doy acá la palabra a cada uno, concejal Lucía. Mire, la oposición blanda o quien llama no se ha inventado que Nicolás Petro tuvo mala financiación. Que responda Que fue- Nicolás no, pero Petro. Escúchame porque te hemos escuchado. Que Te pido el responda favor, te Nicolás pido que me Petro. escuches. Y la justicia, como dijo Gustavo. Mío, que Vos lo decile, juzguen. no, así no, así no. Doctor Yesid, le escucho, Respetar es concejal escuchar Lucía. también. Te hemos Con mucho escuchado. gusto. Lo de Juan Fernando Petro con el pacto de la picota tampoco nos lo hemos inventado. Lo de Daniel Rojas con el comunicado y la relación con el ELN tampoco. Un ELN amenazando tampoco. Una prensa agredida por el presidente de la República y en las manifestaciones agredieron a periodistas de RCN y de Caracol. Y los mensajes del presidente todo el tiempo están así. Aquí el tema es muy grave. Es corrupción dentro de la Casa de Nariño. La señora Laura Sarabia no es de la oposición, la nombró el presidente Gustavo Petro, Armando Benedetti también, el coronel Feria, el coronel Dávila, todos ellos fueron nombrados por el gobierno.
aquí tienen que responder, porque quiero que quede claro a los colombianos, es un tema de corrupción y necesitamos saber, tanto que el problema ya no es $7.000, 150, sino de dónde sacaron los recursos, porque había charters entre Colombia y Venezuela, por qué las niñeras llevando y trayendo, por qué Benedetti amenaza al presidente, por qué el presidente le dice no me va a volver a ver. Yo creo aquí que lo que estamos es en un episodio que apenas es la punta del iceberg creado por los que se dice ser el gobierno del cambio. Apenas estamos conociendo este episodio, pero además hay otra cosa. A mí me llama la atención, es que ser un líder implica muchas cosas. Lo primero, además de estar enterado de que uno es el líder, es asumir la responsabilidad. Y él ha sido olímpico para todo. Ahora, lo más fácil es decir, es la oposición y me deshago. Pero fue capaz de decir que él no había educado a su hijo. Pues, ¿qué podrá decir de la oposición? Yo sí creo que no nos podemos cegar y creo que es hora de que el presidente Petro se sincere con Colombia, que es hora de que salgan responsables. Ahora, la intolerancia a quien piensa distinto es gravísimo. Es que no solo coarta la libertad de prensa, no se nos puede olvidar que acaba de salir el general de la policía porque piensa distinto a Petro. Entonces, ¿cuál inclusión, cuál igualdad, cuál equidad? Todo por lo que se hizo, elegir Petro, lo dejó a un lado, sus banderas y su cambio lo dejó atrás. El jefe de Estado tiene el derecho a escoger sus colaboradores, sus ministros, su gente de confianza. Por eso nombró al lado de Benedetti. Y como criticaron a Duque porque nombró uribistas, que casi no nombró uribistas. Gustavo Petro, otra de las cosas que dijo el jefe de Estado desde Alemania fue para defender, por supuesto, de las chuzadas a su gobierno, diciendo que el hombre que está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, no podría ser una persona que intercepta teléfonos porque es filósofo. El director del Departamento Nacional de Inteligencia es un estudiante, acabó su carrera de filosofía en una universidad en Frankfurt, Alemania. Creo que es el primer gobierno que pone un filósofo que estudió en Alemania a dirigir la inteligencia. Todavía creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca. No he podido aquí controlar al doctor Yesid, incluso en comerciales, todavía debatiendo, hablando de este tema. La oposición tuvo su derecho a la réplica, fue anoche luego de la última locución del presidente Petro, que dicen ellos pasó de victimario a víctima. Fue la síntesis de lo que dijeron ellos en la encarnada oposición en Cambio Radical. El candidato víctima resultó ser un presidente victimario. Acá no hay ningún asomo de golpe blando. Por el contrario, lo que hay es el mayor autosabotaje de un gobierno en la historia del país. Doctora Margarita. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, y voy a hacer alusión a la filosofía, Freud decía que para uno saber de qué carecía, tenía que saber de qué hablaba. Quien carece de sexo, habla de sexo. Quien carece de dinero, habla de dinero. Quien carece de honestidad, habla de cosas de anticorrupción con la vehemencia y la obsesión que lo hizo Petro y llegó aquí a tener, yo en mi vida había visto un gobierno tan corrupto, porque ni siquiera en el proceso 8000 vimos las cosas que hemos visto en este gobierno. Pero además también hemos visto cómo él se ufana de que un filósofo... ¿En serio usted dice que el 8000 fue menos grave? Estamos hablando del cartel más importante del Valle. Claro, es que, pero con el cuento, es que nosotros no hemos llegado al meollo del asunto. Este asunto apenas está empezando. Nosotros, no se les olvide lo que dijo Benedetti, que si a él no lo protegían, él hablaba, y él no ha empezado a hablar. Y estamos hablando de una persona. ¿Cuántos Benedettis hay alrededor de Petro? Todos sabemos que hay más de 10, más de 20, más de 30. ¿Cuántos Benedettis pueden hablar? Entonces es muy grave. Lo grave que está pasando, les digo que apenas está empezando a pasar. 1, 2, él habla de filósofo. Entonces Freud decía esto, entonces sí me parece grave. 3, resulta que se ufana de que el jefe de inteligencia es un filósofo. Les cuento que tengo una especialidad en filosofía y teología. Amo la filosofía. Usted tampoco chuza porque es Pero filósofo. no chuzo por ser filósofa.
A él lo mandaron. El filósofo, en primer lugar, no debería ser el jefe de inteligencia. No sé cómo hicieron para que coincidiera con el perfil del jefe de inteligencia, porque no, dentro de los requisitos que ponen en los cargos, el filósofo no puede ser jefe de inteligencia. Esos perfiles en toda la nación, en todo el Estado, los están acomodando. Y vemos como gente sin experiencia, por ejemplo, Laura Zanabria, ostentaba el cargo que ostentaba. Bueno, y ahí tenemos producto de su inexperiencia. Yo estoy de acuerdo con y usted. dos, estaba cumpliendo una orden. El pobre filósofo cumplió una orden del comandante en mando del Estado colombiano. Yo creo que allí se equivoca, doctor Yesid. El presidente Petro no se chuza por ser filósofo, O se no chuza, filósofo. o no filósofo, se chuza porque se quiere chuzar. Es lo que estoy yo diciendo, por eso creo que no tiene nada que ver la profesión de quien chuza. El jefe de inteligencia de Colombia, quien no conozco, ¿a quién chuzó? El señor Manosalva, que fue ¿A integrante del quién M19. chuzó? Ahora, si la fiscalía No. o la justicia me dice, mire, chuzó a esto, yo lo rechazaré como he rechazado siempre las chuzadas. Pero las chuzadas no son patrimonio de este gobierno. Es decir, no se deshereden tan olímpicamente. Las O sea, que chuzadas se son heredaron las patrimonio. chuzadas, se Ya- heredaron las chuzadas. No, ustedes Se ya no heredaron tienen las nada que ver chuzadas. con chuzadas. ¿Cómo No, así? no tenemos nada que ver con Está chuzadas. comprobado. Nosotros no chuzamos nunca, me Está muero de la comprobado. pena. Ni pertenecimos María a Camila, ningún Mire, gobierno que es chuzara. que el odio hacia Petro. Doctora Margarita, Mira, Margarita, qué pena Siempre que a uno ustedes- les agradezco. No, pero Aquí hay una espere, cosa muy grave. el odio hacia Esto Petro. es el colmo No, no es del odio. petrismo y el progresismo, que yo los he oído los últimos 12 años decir que se gobernara sin retrovisor. Dios mío, Mira, Yesid, este es el super retrovisor. Ahora, esto para mí, con todo Pero el hay una respeto, que verdad. sabes Muy que difícil, te quiero, muy que sabes difícil, que te quiero y te muy respeto, difícil me muero de la quitar pena el con retrovisor. ustedes. Pero No, pero están ustedes. Lo del retrovisor. Esto es, me muero de la pena, pero esto es un sofisma de distracción. Lo del retrovisor. Es tan grave la cosa que hablemos de lo que nos convocó aquí. Lo que nos Hablemos de la convocó aquí. corrupción. Doctora Margarita, Mire, perdón, yo- doctor Yesid, lo del retrovisor es cierto, Total. es verdad, pero también es cierto que hubo funcionarios, altos funcionarios, cuando estuvieron en el gobierno del presidente Uribe, que están condenados por lo que se Total. acusó chuzadas ilegales. Mire, Concejal Bastidas. A eso me Yesid, refería, María Camila. Yesid, Pero si no se Yesid, acepta. Yesid, Mira, Yesid, Luciano. No, es que el único que no está aceptando Concejal eres tú. Bastidas. No. Nosotros sí aceptamos. Yo sí acepto Perdón, lo doctor, que tenga Aquí que aceptar. está claro que hay furipetrismo. Uno los ve en las redes, los ve hablando y están así, no escuchando y no viendo la realidad y la magnitud de lo que ha pasado. Aquí el tema de las chuzadas es gravísimo, eso no es de izquierda, de centro, de derecha, lo de las chuzadas es gravísimo, pero además utilizaron el poder de casa presidencial para meterle el polígrafo, para chuzar. Le hicieron una historia criminal a unas niñeras. Por Dios, esto es muy grave, Yesid. Sean furipetristas, sean progresistas, sean lo que sean, es muy grave. Y yo sigo retando al presidente de la República, cuéntenos toda la verdad y que protejan a todos aquellos que quieran hablar. El problema es que si estamos en manos de una persona que sea filósofa o no sea filósofa, pues le dieron una orden. Imagínense la gravedad, cierra los ojos e imagínense Lucía, que en otro en gobierno Colombia no se puede chuzar, Perdóneme, no he doctor, sino terminado. por orden Para mí del No he fiscal. terminado. Del fiscal. Estas los demócratas no dejan hablar. Yo les digo, No me hagas eso, necesitamos- Lucía, no me hagas pero eso. déjame Menos hablar. a mí. Doctor Tú sabes Yesid, que yo no, te pero aprecio, no dejas te dejo hablar. hablar, pero tengo que discutir. Los porque en televidentes están viendo que no solamente dejas hay hablar. Furipetrismo, Doctor Yesid. hay Claro que hay furi furipetrismo. antipetrismo. Doctor Yesid, Crearon perdóneme una para his- que la concejal termine el argumento, ya le doy el uso de la palabra. Crearon una Concejal historia Bastidas. criminal, es muy grave. Vuelvo y te digo, cierra los ojos por un momento e imagínate que es en otro gobierno. ¿Qué hubieran hecho? ¿Estarían callados? ¿Estarían defendiendo? A mí me duele más que hombres demócratas como tú estén defendiendo lo indefendible. Esto es muy grave y necesitamos la verdad. Doctor Yesid. Yo estoy de acuerdo, necesitamos la verdad. Eso es lo que necesitamos. No la verdad que se inventa la oposición para hacer anti-furipetrismo. Hay un nuevo calificativo de este debate, acaba de salir aquí. Antifuripetrismo. Claro, esto es una cosa horrible. Yo no sé en qué momento Benedetti se volvió oposición del gobierno Petro. Yo pensé que era Ahora, gobierno. a mí me parece legítimo que la oposición haga oposición, pero ustedes tienen que entender
que el gobierno puede, debe y tiene la obligación de defenderse. Y que los demócratas y progresistas como yo, que no estamos en el gobierno, tenemos la obligación de defender lo que es defendible, pero tienen la cuotas. honorabilidad la de mejor Petro, defensa es y la esperamos verdad. la verdad. Nosotros también esperamos la verdad. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Señor fiscal, Un punto ¿cuál de es la acuerdo, verdad? queremos la verdad. Señor fiscal, lo conmino desde aquí. Coincidimos en eso. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué dilata las investigaciones? ¿Por qué no da respuesta de lo del plan del Pero porque Golfo el fiscal que le presentó el quiere presidente? Estoy de acuerdo con usted. ustedes Usted está quitarle- en todo el derecho de defender las teorías, de defender lo que usted quiera defender, y esperaremos, doctora Margarita, que el fiscal general nos cuente eso, la verdad. Pero es La que verdad. miren cómo está Ahora, la verdad. que lo haga con pero vehemencia déjenme es hablar a otra mí. cosa. Pero es que otra ustedes cosa. quieren descalificar al fiscal. Tengo yo Doctora la palabra. Margarita. Miren, les voy a decir una cosa. Doctor Yesid, como está de confundida la verdad. ¿Cómo sale el abogado del presidente de la República a decir que al coronel lo habían matado con 2 tiros? Inmediatamente sale el presidente de la República a decir que era mentira lo que había dicho su abogado, que el coronel se había suicidado. O sea, ni siquiera tienen una versión propia dentro del mismo gobierno. Margarita, por Dios, ¿cuál es el abogado de doctor del Petro en Río, ese solo caso? para precisión, el doctor del Río. El doctor del Río no es abogado de El Petro. doctor del Río El es doctor del Río abogado no de es. Petro. No, equivocación. ¿Quién es el fiscal? Error. ¿Quién es el fiscal? abogado del Río no es abogado defensor de Petro. ¿De Petro de qué? Estamos de acuerdo ¿Sobre con qué eso. investigación? No es abogado del presidente ¿Sobre qué Gustavo delito? Es Petro. abogado de Aida Merlano. Me tengo que ir a Eso es otro comerciales. problema. No, A y propósito tiene varios del casos presidente de Gustavo Petro, ese Pablo Bustos, que es el grupo. presidente de la red de Veeduría Ciudadana, radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es el fantasma que persigue al presidente Gustavo Petro, que muy seguramente va a tener que dar allí sus explicaciones alrededor de todo este episodio oscuro, turbio, que está desviando la atención de lo que es importante, de las reformas que ha planteado. Estos fueron algunos de los motivos que sustentan y que argumentan esa denuncia. La Red de Veedurías de Colombia acaba de radicar ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitud de investigación penal y disciplinaria, así como de juicio político contra el señor presidente de la República, Gustavo Petro, a efecto de que las autoridades competentes, en este caso la Cámara de Representantes como autoridad judicial, investigue lo relativo a la financiación de su campaña y los señalamientos sobre transgresión de normas electorales al respecto. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del último capítulo. Por fin logramos aquí hacer un minuto de silencio, intentar ponernos de acuerdo por lo menos en el orden de las cosas. Concejal Bastidas, su reflexión final para irnos. Son unos hechos muy graves los que estamos viendo día a día de esta novela, que tiene un condimento de terror con la muerte o suicidio del coronel Dávila. Queremos saber la verdad, necesitamos que el fiscal general de la Nación, que la Procuraduría investiguen a fondo y nos cuenten la verdad a los colombianos de las investigaciones. Por otro lado, proteger la vida de todos aquellos que quieran ser testigos de este episodio bochornoso y escabroso. Y reto de nuevo al presidente de la República a que en una locución presidencial le cuente la verdad con detalle a todos los colombianos, porque o si no vamos a generar una ingobernabilidad en el país. Doctor Yesid. Mi conclusión de este debate es la ratificación de mi criterio de que hay un intento de golpe de Estado blando contra Petro, que se basa en separar el gobierno del pueblo a través de mentiras, de calumnias, de montajes de prensa. Señor fiscal, no contribuya más a eso usted con su silencio. Usted es muy locuaz, muy elocuente cuando le interesa, pero cuando no le interesa, guarda silencio sepulcral, como el que guardó en el caso de la Universidad Sergio Arboleda. No se le olvide ese dato. Usted recibía dineros por dictar clases y no dictaba las clases. Señor fiscal, dígale al país si fue suicidio o fue asesinato lo del coronel Doctora Dávila. Margarita. Dígale al país. Mi conclusión es en 2 sentidos. La primera es una invitación a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación a que investiguen y nos den la información verídica de los hechos. Pero lo más importante tal vez es unirme a la moción de Lucía y hacerle una invitación al presidente Gustavo Petro a que hable con la verdad. La institucionalidad
la democracia y la gobernabilidad de Colombia están en juego por todas estas cosas turbias que están pasando en su gobierno. De usted depende hoy el futuro de Colombia. Hable con la verdad, dele la cara a los colombianos, entérese de que usted es el presidente y empiece a gobernar. Me parece que lo que usted propone no es un golpe blando. Usted de lo que está hablando es un autogolpe de Estado. Si tiene que cambiar otra vez a sus funcionarios, cámbielos, pero no tenga gente que no esté apta rodeándolo. Escuchaban y veían ustedes a Margarita Restrepo, fue integrante, fue congresista del Centro Democrático, ahora haciendo oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctora Margarita, un gusto como siempre tenerla en Zona Franca. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los televidentes, a Lucía, al doctor y a vos, mil gracias. A usted, gracias por aceptar esta invitación. Concejal Lucía, un gusto siempre que nos acompañe aquí en Zona Franca. María Camila, un gusto estar aquí. Yesid, Margarita, estuvo movidito, pero la pasamos bueno. Un poquito movido. Ya sé para la próxima, el demócrata vehemente, el doctor Yesid García. Doctor Yesid, un placer haberle tenido. Me encanta el calificativo, me honra su calificativo. Gracias soy por acompañarnos. Un demócrata, pero soy vehemente defensor de Gustavo Petro y de su honorabilidad y obra de gobierno porque la conozco. Fui concejal de Bogotá 4 años y por eso se lo decía me atrevo y a se lo decir. reitero, usted está en todo el derecho de defender sus convicciones, de defender sus creencias. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando del presidente Gustavo Petro, de esta posición incómoda, ahora acusado por un testigo anónimo, un testigo que la Fiscalía dice no conocer, de ser el dueño de 3.000 millones de pesos, que sería la cifra que se perdió en la casa de Laura Sarabia. El próximo miércoles a las 8 de la mañana, es la fecha que se ha fijado el fiscal para dar el resultado de la investigación, para contarle al país qué fue lo que pasó con el coronel Oscar Dávila, que era el jefe de avanzada de Casa de Nariño. Llegamos al final de un fiscal, entre otras cosas, que han bautizado en el gobierno como el jefe de la oposición. Llegamos al final de Zona Franca. Los invito a que queden con la programación habitual. A continuación, Placeres con Flavia.